Muy buenas tardes. Una bienvenida a este Consejo Académico Extraordinario que tiene por objeto hacer la presentación de los resultados preliminares de la misión que la Vicerrectoría de Docencia encargó para ese fin concerniente al examen de admisión que se presentó en noviembre pasado. Es importante que tengamos en cuenta que estos son unos resultados preliminares porque faltarían pues unas fases posteriores que tienen que ver con el análisis de la capacidad discriminatoria de las preguntas que se hicieron en el examen, que es parte fundamental pues para determinar la calidad de ese examen que tuvimos en noviembre. Yo quiero agradecerle mucho a los profesores Santiago y Ricardo que participaron en esta comisión, al profesor David de la Nacional que no nos acompaña, o sí, pero hizo parte de la comisión de esta misión pues, que analizó los resultados preliminares y que hace parte pues, de todo este programa y cronograma sobre la evolución de un examen de admisión a un proceso de selección sobre lo cual pues la Vicerrectoría de Docencia no ha parado de trabajar en esa dirección y que este consejo pues ya tendrá la oportunidad muy rápidamente de conocer los avances en ese cronograma. También quiero recordarles que este consejo está programado de 2 a 5 de la tarde. Yo tengo una reunión a las 5 que no puedo postergar, entonces por eso lo programamos con esa duración. La mecánica va a ser muy sencilla, los profesores Santiago y Ricardo van a exponer los resultados de sus estudios en un plazo de media hora, 40 minutos y luego habrá un espacio para preguntas y ahí abrimos pues la discusión sobre estos resultados preliminares. Así que, sin más preámbulos, profesores Santiago y Ricardo tienen la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces a continuación les vamos a mostrar los resultados que obtuvimos del análisis del examen de admisión, en particular pues del 2016-1. Obviamente también analizamos unas cohortes previas a esta cohorte de interés en particular y ahorita les muestro entonces cuáles fueron los datos con los que utilizamos y los resultados correspondientes. El contenido de la presentación, muy brevemente vamos a hacer una introducción al problema que nos atañe en este momento, posteriormente vamos a hacer una descripción de la información que nos suministró la Vicerrectoría de Docencia, posteriormente ya vamos entonces al plato fuerte que son los resultados del examen de admisión, en particular vamos a hablar entonces de los dos temas más relevantes que son la efectividad o no de la inclusión de la tercera prueba en el examen de admisión y cuál fue el efecto entonces también del criterio de admisión basado en preferencia por puntaje, ¿de acuerdo? Y finalmente haremos una serie de conclusiones y ya ustedes entrarán pues a hacer algunas preguntas. En cuanto a la introducción, rápidamente entonces tengamos en cuenta varias cosas. Primero, es una realidad que la mayoría de las instituciones de educación superior en sus procesos o en sus criterios de selección de estudiantes a la universidad basan esos procesos en la aplicación de pruebas estandarizadas. La prueba de la Universidad de Antioquia es un ejemplo claro de este tipo de pruebas. Sin embargo, en la literatura se encuentra que aunque las pruebas son un factor, digamos, inclusive el factor más importante en cuanto al proceso de selección, no es el único. En la universidad por ahora el único criterio es el basado en pruebas estandarizadas. Existen, por ejemplo, otras universidades que complementan este tipo de proceso de admisión adicional a las pruebas estandarizadas, por ejemplo, realizando entrevistas a los aspirantes,
solicitando algún tipo de ensayo o de algo escrito a los aspirantes justificando por qué quieren estudiar el programa de su elección, y también mirando el score o el puntaje de los estudios previos. ¿Listo? Entonces hay una serie de criterios adicionales a estas pruebas estandarizadas. Sin embargo, como menciono, la Universidad de Antioquia solamente en su proceso de admisión tiene en cuenta el puntaje derivado de la prueba. ¿Listo? ¿Qué ventajas o cuál es el soporte que le dan a las pruebas estandarizadas? El principal es que estas son un predictor de la probabilidad de éxito. Se han hecho un sinnúmero de estudios tanto a nivel nacional como internacional, en particular los internacionales, donde aquí hago una pequeña lista, la lista es larguísima, pero aquí hago una lista de los más relevantes y en la mayoría, casi todos llegan a esa conclusión a través de la aplicación de métodos estadísticos y demuestran que las pruebas estandarizadas son un muy buen predictor de la probabilidad de éxito académico de sus aspirantes y de sus admitidos, por lo tanto. Sin embargo, estas pruebas estandarizadas tienen que cumplir con ciertos principios o ciertos criterios para garantizar precisamente su calidad. En particular, los principios son muchos, pero los más importantes son principios de transparencia, de que no haya pues nada oculto para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Debe haber un principio de universalidad, un principio de calidad y en particular un criterio o un principio de defendibilidad legal. ¿Listo? ¿En qué significa esto? Que las pruebas tienen que estar, como decimos entre comillas, blindadas en términos de su calidad para poder evitar que se perjudique a alguna población en particular de los aspirantes y lleve eso a un proceso legal. ¿Listo? Entonces aquí hay una serie de literatura e incluso hay organismos internacionales que se encargan no solamente de diseñar las pruebas estandarizadas, sino que también están enfocadas en garantizar estos principios y en particular garantizar el de la defendibilidad legal. ¿De acuerdo? No obstante, hay críticas, como en todo. Y las dos críticas más importantes, obviamente hay más, pero las dos más importantes en torno a la aplicación de criterios de selección solamente basados en pruebas estandarizadas, que son, primero, que pueden generar, y se ha demostrado en algunos casos, que estas pueden generar ciertos sesgos a ciertas poblaciones o subpoblaciones de los aspirantes. Un ejemplo clarísimo y fue, digamos, la crítica que más se ha hecho en torno al acuerdo 480 y es que esta aplicación de la prueba, en particular de la prueba específica, podría generar sesgos socioeconómicos en términos que perjudicaría a los aspirantes de estratos socioeconómicos bajos, particularmente 1, 2 y 3. ¿Listo? Por ejemplo, métodos de enseñanza, habilidades propias de los aspirantes que no están teniendo en cuenta o no se están capturando a partir de esta serie de pruebas estandarizadas. En el caso particular entonces de la universidad, ya sabemos todos, digamos esto ya lo conocemos, en el examen de admisión se propuso entonces la inclusión de una tercera prueba específica en las áreas de humanidades, matemáticas y de biología, con el fin o amparado en mejorar la calidad académica de la universidad, de los estudiantes, en incrementar la permanencia y por lo tanto, o ese era el interés, pues como la relación causal, es reducir la deserción, que ya todos sabemos que la universidad maneja unas altas tasas de deserción universitaria, y eso está obviamente ligado a la idea de conservar los cupos ofrecidos. ¿Listo? Sabemos que los cupos cada vez son más competidos y por lo tanto esperamos a través de incrementar esa permanencia en términos de reducir la deserción, mantener esos cupos ofrecidos y que no se pierdan. Y por último, mejorar el perfil vocacional. ¿Listo? Entonces digamos que aquí se pueden resumir los 4 pilares sobre los cuales se basó la inclusión de una tercera prueba específica en el examen de admisión. No obstante, también se modificó el criterio de admisión por segunda opción. ¿Listo? Entonces una cosa es que se realiza una prueba específica a los aspirantes y otra es una vez que se tiene el puntaje correspondiente a esa prueba, en particular la prueba pues total, entonces se procede a mirar cómo vamos a admitir a esos estudiantes. En particular entonces se modificó el criterio por segunda opción, que era el que teníamos antes, y ahora se le da prelación por puntaje. Y vamos a ver que aquí es donde realmente hubo un cambio importante en la aplicación de este acuerdo.
Bueno, los objetivos de la comisión entonces conformada por Ricardo, David y yo era investigar si la prueba específica sesgaba entonces o sesga el proceso de selección de los estudiantes en términos de beneficiar a los aspirantes de estratos altos en detrimento de los aspirantes de estratos bajos, en función precisamente de esa primera crítica que les mencionaba, que no solamente es exclusiva pues de acá a la universidad, sino que se ha encontrado en varios estudios pues a nivel internacional. Y segundo, evaluar el efecto del cambio del criterio de admisión, o sea que la idea de la comisión es evaluar realmente la pertinencia o no de esa prueba específica y segundo, evaluar ese criterio de admisión por prelación por puntaje, cómo cambió o no las cosas al interior de la universidad a partir de su aplicación en el 2016-1. Bueno, la información de la cual nos basamos y que nos la provió la Vicerrectoría de Docencia corresponde entonces a información de los aspirantes solamente de la sede de Medellín. Aquí es importantísimo hacer claridad sobre esto. Aquí se excluyó o se controló por los aspirantes a los diferentes programas en las sedes regionales de la universidad y también se controló a aquellos aspirantes que tenían algún tipo de beneficio dado por alguna condición especial. Por ejemplo, aquí beneficiarios del decreto presidencial, galardonados de las Olimpiadas del Conocimiento, ser miembro de comunidades indígenas, negras y raizales y así sucesivamente. Entonces, lo que se hizo fue controlar o depurar un poco la base de datos para concentrarnos solamente en los aspirantes de la sede Medellín, o sea, ciudad universitaria. ¿Qué información se obtuvo entonces de aspirantes? Se obtuvo información para aspirantes de las cohortes 2016-1 hasta la 2010-1 hasta la 2016-1, 13 cohortes, y se tuvo información para cada uno de esos aspirantes en cuanto al género, su estrato socioeconómico, su fecha de nacimiento, año de graduación del colegio, qué tipo de colegio oficial o no oficial fue el cual se graduó, el área, departamento y municipio de procedencia, programa de primera y segunda opción elegidos por el aspirante, si el aspirante fue admitido o no a la universidad y a qué opción, primera o segunda opción fue admitido, y los puntajes de la prueba específica seleccionada, es decir, humanidades, matemáticas y biología, y los puntajes brutos y estándar de cada una de las pruebas, es decir, la de razonamiento lógico, competencia lectora y la prueba específica, y el correspondiente puntaje bruto y estándar total de la prueba. Y finalmente también se tuvo acceso al puntaje de la prueba saber del ICFES. ¿De acuerdo? Ahora sí entremos a los resultados o al plato fuerte, a ver qué fue lo que encontramos. Hago la anotación que los métodos que se utilizaron fueron métodos muy sencillos, con el fin de sacar la mejor información sin utilizar técnicas muy sofisticadas que de pronto pudieran confundir a las personas que de pronto no tengan conocimientos de estadística. Entonces la idea es que se tengan un análisis muy sencillos, pero que también sean al mismo tiempo muy informativos. ¿De acuerdo? Entonces se tiene en esta tabla la evolución histórica de los aspirantes y admitidos solamente en la sede de Medellín, como mencioné anteriormente. Aquí tenemos las 13 cohortes y tenemos en la segunda columna los aspirantes, la tercera los admitidos y finalmente en la última columna la proporción de admitidos con respecto a los aspirantes. ¿Qué encontramos entonces? Que cada vez, obviamente, los aspirantes a la universidad vienen creciendo en la universidad. Eso sí, pues es una realidad, cada vez la gente quiere estudiar más en la Universidad de Antioquia y vemos, por el contrario, que los admitidos no están creciendo en la misma proporción que los aspirantes. Por ejemplo, vemos en las últimas cohortes que el número de admitidos ha venido decreciendo en el tiempo. ¿Eso se debe a qué? A que ha habido una disminución en algunos programas al interior de la universidad que han venido bajando la oferta de cupos, que ahorita lo mostramos en una gráfica. Y después mostramos entonces la proporción de admitidos con respecto al número de aspirantes. Y vemos, por ejemplo, para el caso particular de la cohorte 2016-1, que tenemos una proporción aproximadamente del 8.8%. Sin embargo, hacemos una anotación bien importante. Uno se ve tentado a comparar estos resultados entre las diferentes cohortes en términos de la proporción. Aquí hay que tener mucho cuidado de no ir a hacer esas comparaciones tan a ligera, porque esta proporción depende de dos variables que están cambiando en el tiempo y que no son las mismas. Para el caso, por ejemplo, de los aspirantes. Vemos entonces que esta proporción se ve afectada
por el número de aspirantes que va cambiando a través del tiempo. Entonces, claro, tenemos poblaciones en cada una de las cohortes con condiciones diferentes que son dinámicas y que por lo tanto a la hora de calcular su proporción correspondiente a la cohorte, pero a la hora de ir a comparar entre cohortes hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, construimos una medida que pueda compararse entre cohortes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos alguna ilustración gráfica precisamente de esos resultados. ¿Qué vemos? En el gráfico de la izquierda vemos la línea roja, ese es el número de aspirantes de la universidad en las diferentes cohortes que les hago mención, y vemos que claramente hay un efecto estacional, en términos que el mayor número de aspirantes en la universidad se presentan en las primeras cohortes que corresponden a los calendarios A de los colegios, y en los calendarios B, que corresponden generalmente a las segundas cohortes, vemos que es un número menor con respecto a las de las primeras cohortes, ¿de acuerdo? Entonces aquí digamos que no hemos descubierto algo nuevo, ¿listo? Simplemente es confirmar ese patrón. Sin embargo, si encontramos algo, que es lo que les mencionaba anteriormente, que el número de admitidos en particular a partir de la cohorte 2013-2 se ha venido disminuyendo en el tiempo, ¿listo? Y eso está asociado precisamente a la disminución de los cupos. Entonces cada vez hay menos admitidos porque hay cada vez menos cupos en el caso particular de algunos programas. Hay otros que han sido, digamos, entre comillas, muy juiciosos en el tiempo en la oferta de esos cupos. Caso, por ejemplo, de los programas del área de la ciencia de la salud. Bueno, y adicionalmente entonces vemos que esa proporción que veíamos que entre cohortes se va disminuyendo, se debe precisamente a esa disminución de los admitidos. Entonces, a la hora de calcular la relación de admitidos con respecto a los aspirantes, dado tendencia decreciente a partir sobre todo de 2003-2, pues obviamente eso va afectando la proporción de admitidos cohorte a cohorte. En el gráfico a la derecha vemos exactamente entonces esa relación de admitidos aspirantes, que es la azul. Miren que sigue prácticamente el mismo patrón de los aspirantes. Y vemos también en las barras verdes el número de programas ofrecidos por la universidad, y aquí en parte confirmamos precisamente que esa disminución en la proporción, sobre todo para la cohorte 2016-1, se debe precisamente a esa disminución del número de programas y por lo tanto el número de cupos ofrecidos dentro de la universidad. Aquí vemos también una tabla donde se muestra la dinámica del porcentaje de cupos libres cohorte a cohorte. En particular aquí nos referimos solamente desde el 2012-2 hasta el 2016-1, y vemos que para el caso particular de la cohorte que nos interesa, en el 2016-1, vemos que hay un porcentaje aproximadamente del 12% en los cupos libres en la universidad, mientras que veíamos, por ejemplo, otras cohortes, la del 2012-2, 2013-1, donde manejábamos tasas o porcentajes de cupos libres mucho más bajos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, digamos, está la primera alerta o el primer llamado a la universidad, y es que la disminución en el número de cupos ofrecidos dentro de la universidad en algunos programas ha venido teniendo un efecto en la relación, obviamente, de admitidos con respecto a aspirantes. En este gráfico vemos entonces también cuáles son los programas con mayor porcentaje de esos cupos libres. Hay más, pero estos son los más relevantes. Vemos entonces que el primero lo lidera el programa de tecnología química. Miren, por ejemplo, en el 2016-1 la tasa de cupos libres es aproximadamente del 90%, tecnología en archivística 66%, estadística, que es un programa relativamente nuevo dentro de la universidad, 35%, y así sucesivamente. Miren, por ejemplo, otros programas como ingeniería de materiales, licenciatura en educación básica, con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, tienen tasas del 0%. Del 2015-2, 2015-1, 2014-2 y 2014-1, vemos que en algunas de esas tasas las cosas cambiaban un poco. Entonces, la alerta es esa, que hay algunos programas que manejan altas porcentajes de cupos libres, en particular para las cohorte 2016-1. Miren, por ejemplo, el caso de tecnología química, como antes se manejaban tasas del 65, 87, y vean que ya vamos subiendo al 89. Bueno, en este gráfico se resume ya es por estrato. Toda la información que les mostré anteriormente era sin desagregar
por estrato socioeconómico, pero dado pues que el objetivo es mirar la efectividad o no de la inclusión de la tercera prueba, teniendo en cuenta esa desagregación por estratos y dada la crítica que se ha hecho al acuerdo en función de eso, entonces aquí tenemos una tabla donde se ve el número de admitidos, de inscritos, el número de admitidos y esa tasa o esa relación admitidos sobre inscritos en términos porcentuales. Entonces, en cada fila corresponde a los 6 estratos socioeconómicos y en las columnas tenemos las diferentes cohortes analizadas. Aquí seguimos confirmando lo que veíamos a nivel agregado, es decir, sin tener en cuenta pues, la desagregación por estrato, y vemos que el número de inscritos ha venido teniendo una tendencia creciente por estratos, para todos los estratos, y el número de la tasa de admitidos sobre inscritos ha venido bajando debido precisamente a esa disminución de cupos dentro de la universidad. De pronto el gráfico es un poco pesado, pero aquí lo vemos en términos gráficos para simplificar un poco las cosas. En el lado izquierdo hacemos énfasis en que cada una, digamos, de esas columnas corresponde a las diferentes cohortes a la hora de yo querer comparar para cada cohorte cómo se ha venido comportando el número de inscritos, el número de admitidos y esa tasa de admitidos inscritos entre diferentes estratos. ¿Listo? Vemos en el lado derecho la misma gráfica, pero ya si queremos comparar entre diferentes cohortes para estratos en particular. ¿De acuerdo? ¿Qué encontramos acá? Que la estructura de inscritos y de admitidos dentro de la universidad se ha concentrado en los estratos bajos, en particular en los estratos 2 y 3, que es donde más se presentan los inscritos y por lo tanto también espera uno que se presente la mayoría de los admitidos, y en menor proporción se ve en los estratos bajos. Sin embargo, vemos a la hora de mirar la tasa de admitidos sobre inscritos que, por ejemplo, el estrato 6 va liderando con respecto a las demás. Eso tiene una explicación y es que la mayoría de los aspirantes de estratos bajos que se presentan a la universidad pasan, sin embargo el número es muy pequeño. Por ejemplo, miramos acá el número de admitidos dentro de la universidad para el estrato 6, en las diferentes cohortes. Miren que para la cohorte 2010-1 se admitieron 38, para la siguiente 14, 23, 15 y así sucesivamente. Y finalmente para la cohorte 2016-1, 24 admitidos de 125. ¿Listo? Entonces uno se vería tentado a decir, bueno, aquí se está beneficiando mucho a los estratos altos, sí, pero miren el número tan pequeño de admitidos que hay. Si comparamos eso con los estratos bajos, miren que tenemos 1.289, 1.286, 373 para los estratos 2, 3 y 1 respectivamente en su orden. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener cuidado con eso, que en la tasa, digamos, la que lidera son los estratos altos, sin embargo, en términos ya absolutos, la mayoría de los admitidos a la universidad se concentra en los estratos socioeconómicos 2, 3 y después el 1. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer comparaciones de esa tasa de admitidos inscritos entre estratos. ¿De acuerdo? Dado que el número de inscritos y admitidos va variando en el tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado a hacer esas comparaciones. Aquí se propone entonces una medida de probabilidad general de admisión que tiene en cuenta esa particularidad y que se las va a exponer a continuación Ricardo. Sin embargo, antes de entrar a ese tema, me quiero, como para darle orden y no estar pasándonos el micrófono constantemente, quiero hacer énfasis entonces a este resultado del análisis de puntajes por estratos socioeconómicos. ¿Qué es lo que se analizó? Se tuvo en este eje el puntaje bruto total de la prueba de admisión, en este eje se tiene los diferentes estratos socioeconómicos, los 6, y se tiene, cada punto corresponde a un aspirante de la universidad. Y se calculó una función, en este caso lineal, que permite hacer de pronto comparaciones entre los diferentes estratos en términos de ese puntaje bruto total. Como vemos, los estratos 6 tienen un mejor comportamiento promedio con respecto a los estratos bajos en términos del puntaje bruto. Sin embargo, esa diferencia no supera los 8 o 7 puntos brutos. O sea que las diferencias entre las personas o aspirantes de estratos altos con respecto a lo de los bajos, a pesar de que hay diferencias, hay esas brechas, es una realidad en todas las pruebas estandarizadas del mundo, estas diferencias no son muy significativas. Nos deberíamos de preocupar, por ejemplo, si ese puntaje promedio para los estratos altos estuviera, por ejemplo, en acá donde estoy ubicando el cursor y tuviera una línea con una pendiente mucho más pronunciada, ¿de acuerdo?
Si analizamos eso mismo, pero ya diferenciando o desagregándolo por los diferentes componentes de la prueba, entonces vemos aquí para la prueba de lenguaje el score bruto versus también la prueba del razonamiento lógico, vemos que las diferencias grandes se dan prácticamente es en el componente de la prueba de lenguaje. Aquí se está confirmando que las personas o aspirantes de estratos altos tienen una habilidad mayor que los de los estratos bajos. Sin embargo, también si comparamos esas diferencias son muy mínimas, no son unas diferencias grandes. Y en la prueba de razonamiento lógico también se ve lo mismo, pero la diferencia más grande es en la parte de competencia lectora. Si miramos ya la prueba específica, que es la que nos interesa, vemos entonces que para la prueba específica de matemáticas, miren que la diferencia entre el puntaje de estratos altos con respecto al de estratos bajos es prácticamente imperceptible, ¿ya? O sea que ahí no hay diferencias significativas entre esos dos grandes estratos. En el área de humanidades, que está incluso muy relacionada con la de competencia lectora, miren que las diferencias sí son un poquito más grandes, pero si uno va y compara el valor que dio aquí, que es aproximadamente entre, pongámosle unos casi 50 puntos, versus acá unos 55 aproximadamente, miren que son 5 o 6 puntos de diferencia en términos del puntaje bruto a la hora de comparar estratos bajos y estratos altos. Y en la prueba de biología, miren que las diferencias tampoco son muy significativas. Se hizo otro ejercicio y es, para cada uno de los estratos se fue seleccionando aspirantes con mejores puntajes, entonces escogió el 50% superior, o sea, se cogió la mitad de los estudiantes con mejor puntaje hacia adelante por cada estrato. Ese mismo resultado se tiene acá, entonces miren que aquí lo hablamos así, esta es la relación entre estrato y score bruto total, pero por el percentil 50 para cada uno de los aspirantes. Miren que esa brecha que antes veíamos cuando consideramos todos los estudiantes, miren que esa brecha ya se tiende a disminuir más a medida que seleccionamos un poco más a los estudiantes, y esta es la diferencia. Si miramos eso también por tipo de prueba, de componente de la prueba, tenemos en competencia lectora la misma brecha, o sea, siguen liderando los estratos socioeconómicos altos, en razonamiento lógico también, y en términos de las pruebas específicas, miren por ejemplo que en matemáticas pareciera incluso que le va mejor a las personas de estratos socioeconómicos bajos con respecto a la de los altos, o sea, se revierte esa tendencia, ¿ya? Eso es algo, digamos, positivo para las aspirantes de estratos socioeconómicos bajos. En humanidades se sigue manteniendo esa misma relación, y en biología miren que la relación también es mínima. Conclusión entonces de estos gráficos por ahora es que no existen grandes diferencias en términos de los puntajes obtenidos para cada una de esas componentes del examen, y por lo tanto en el examen total, en el puntaje bruto total, en términos de estudiantes de socioeconómicos bajos con respecto a los altos. Se siguió haciendo el mismo análisis, se seleccionaron más aún esos estudiantes por cohorte, se eligieron aquellos con del 90% para arriba en términos de su puntaje, y miren incluso cómo cambió la tendencia. Antes era positiva, que la veíamos acá, miren que era una relación positiva, lo mismo acá, una relación positiva, pero a medida que vamos seleccionando más a los aspirantes, en términos de su puntaje bruto, vemos que esa relación tiende a invertirse, o sea que en términos del puntaje bruto total, pareciera ser que le va mejor a los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos con respecto a los altos, pero vuelvo e insisto, esas diferencias significativamente son muy pequeñas. Y lo mismo pasa para las otras pruebas, para los otros componentes, aquí se siguen manteniendo las tendencias, y miren acá en el caso de matemáticas se revierte esa tendencia, miren que incluso aquí es un poquito más marcada que en los casos anteriores, miren que aquí era prácticamente una línea plana, o sea, sin ningún tipo de inclinación, y aquí miren que la inclinación ya es un poquito más marcada, beneficiando a las personas de estratos socioeconómicos bajos. Listo. De estos gráficos se puede concluir entonces uno de los grandes hallazgos del estudio fue que la crítica que la prueba específica y en general pues la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia, bien sea bajo el esquema viejo o el nuevo, ha mantenido esa misma estructura
por estratos, y en este caso se ve claramente que no existe una brecha o un sesgo socioeconómico alto que esté beneficiando más a las personas o a los aspirantes de estratos socioeconómicos altos en detrimento de los estratos socioeconómicos bajos. ¿De acuerdo? O sea que, digamos, esa crítica por ahora con la información disponible no tiene mucho sustento. No sé si ya Ricardo quiere mencionar lo que yo les mencionaba ahorita de la probabilidad, la medida que calculamos que no tenga, pues que permita hacer esas comparaciones entre cohortes. Buenas tardes a todos. Bueno, aló. Bueno, algo que hay que resaltar en este tipo de estudios es tener un cuidado extremo con con los resultados como los estamos presentando. ¿Okay? Uno de las primeras variantes metodológicas a tener en cuenta cuando se comparan individuos de una población de acuerdo a un ranking, que es lo que estamos haciendo acá, es definir precisamente qué tipo de comparaciones estamos haciendo. Eso es lo que nos acaba de explicar el profesor Santiago. Si comparamos la población total de estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, exacto, si comparamos su rendimiento o su respuesta respecto a la prueba, para responder esa pregunta, obviamente la respuesta es sí. Históricamente ha tenido un rendimiento más bajo los estratos 1, 2, 3 que los estratos 4, 5 y 6 como respuesta al examen de admisión cuando hablamos de la población general, pero cuando la pregunta que nos estamos planteando es, ¿estamos excluyendo la prueba, está sesgando los estudiantes, los mejores estudiantes de cada estrato? La respuesta es definitivamente no. Históricamente y en esa corte. Okay. Si simplemente miramos estudiantes promedios en adelante, vemos que ese sesgo no existe. Si vemos los mejores estudiantes de cada estrato, ese sesgo antes se invierte, se revierte. Obviamente hay que estudiar detalladamente la calidad de la prueba. Exacto. Punto a punto, cuál es la dificultad y el poder de selección de cada uno de esos puntos de la prueba. Eso es algo que se efectúa, que se hace hoy en día con la prueba de admisión. Al final cuando se hace cada examen hay un software que utiliza admisiones para ver ese poder de selección de cada punto de la prueba. Okay. Bueno, ese es el primer punto a tener en cuenta. Ahora, el segundo punto a tener en cuenta es que no podemos hacer comparaciones crudas cohorte a cohorte. ¿Por qué? Si nosotros seleccionamos una población y hallamos que esa población en 2016-1 tuvo una probabilidad del 20% de ingresar a la universidad, exacto, por ejemplo, estrato 6, y en 2015-1 también tuvo esa probabilidad. Esos dos datos no los podemos comparar, en 2015-2 también tuvo esa probabilidad, esos dos datos no los podemos comparar. ¿Por qué? Porque es definitivamente más sencillo pasar a la universidad en la corte 2015-2 que en la 2016-1. ¿Por qué? Porque en la 2016-1 hay menos cupos y hay más aspirantes. Okay. No podemos hacer comparaciones crudas cohorte a cohorte, no tiene sentido. En los datos que nos mostró el profesor Santiago al inicio, vemos cómo simplemente esas probabilidades de admisión cuando tomamos las cohortes, tomamos esas poblaciones que están en discusión, los aspirantes de cada estrato, de manera cruda, oscilan de manera poco predecible. Bueno, ¿a qué están atadas esas probabilidades? Básicamente a dos factores fundamentales, que son el número de cupos, y el número de aspirantes. El número de cupos es una variable que se fija acá internamente en la universidad, en cada facultad. El número de aspirantes es una variable exógena de la que no se tiene control, pero que más o menos conocemos. Sabemos que hay más aspirantes en las primeras cohortes que en las segundas. Sabemos más o menos cómo es la preferencia de los aspirantes de cada estrato hacia los programas en la universidad, etc. Bueno. Entonces, para hacer comparaciones año a año, cohorte a cohorte, tenemos que excluir este factor.
podemos elaborar modelos un poco complejos para tratar de excluir ese factor. Exacto, irnos hasta la prueba misma y ver cohorte a cohorte cada uno de los aspirantes cómo responde a la prueba. Obviamente eso es un poco complejo y sobre todo para presentar en un primer informe. Una manera simple de factorizar esta influencia es simplemente considerar en cada cohorte, cuando estemos evaluando la probabilidad de admisión de una población dada, considerar o hacer una comparación contra lo que llamamos oferta objetivo. ¿Qué es la oferta objetivo? Es la probabilidad ideal de pasar a la universidad si se llenaran todos los cupos, primero que todo, de un aspirante típico de la población de los que se presentaron a la. Si todos los cupos se hubiesen llenado, la probabilidad de un aspirante de todo ese pool de pasar a la universidad es el 10%. En la cohorte 2015-2 es más o menos del 17%. Esa probabilidad ideal. Obviamente, esa probabilidad luego se ve afectada porque hay una gran cantidad de cupos libres, como mencionaba el profesor Santiago. Bueno, entonces, principalmente, cuando se hagan comparaciones cohorte a cohorte, si queremos ver la evolución de la probabilidad de admisión de cierta población dada, cierto segmento dado, aspirantes que escogen como primera opción cierta carrera y son de cierto estrato socioeconómico, tenemos que tener en cuenta o comparar esto contra la oferta objetivo. En la tabla que está en este slide, vemos básicamente, nuevamente es un poco pesado esta tabla, vemos una gran cantidad de números, pero acá sí podemos comparar, en principio, la tendencia año a año. ¿Qué significa cada uno de estos? ¿Qué significa cada una de estas columnas o de estas filas? Bueno, acá en las filas vemos la evolución temporal en cada una de las cohortes. Acá hicimos una selección general por estratos, la población total de cada estrato. Como ya nos mostró el profesor Santiago, si consideramos simplemente los mejores de cada estrato, obviamente obtenemos una tabla muy diferente. Y este cociente que vemos acá, los números que vemos dentro de la tabla es el cociente de la probabilidad de admisión de esa población en ese momento dado, en esa cohorte dado, versus la oferta objetivo. Entonces, para estrato 6 se ha mantenido la probabilidad de alguien de estrato 6 ingresar a la universidad es más o menos de 1.5 a 2 veces la oferta objetivo, la probabilidad ideal, la de un individuo cualquiera de la población. Para estrato 1 es 0, se ha mantenido entre más o menos alrededor de 0.6 a 0.7 esa oferta objetivo, ha sido menor que esa oferta objetivo. Y así lo observamos para cada estrato. El estrato que se comporta tal cual la oferta objetivo, exacto, siempre ha sido el estrato 3, se ha mantenido alrededor de 1. Digamos que el individuo general del estrato 3 es básicamente el que se comporta como ese aspirante ideal. Y esta tendencia no ha cambiado. Ahora, como les mencionaba nuevamente, estos son comparativos para las poblaciones generales. Obviamente acá se pueden hacer cualquier tipo de comparativos. Queremos una población específica, aspirantes a medicina, que son la mayor cantidad de aspirantes a la Universidad de Antioquia, es el 20% de los aspirantes. Queremos ver cómo ha sido la evolución de la respuesta al examen de admisión de esta población. Y por ejemplo, el 50% superior de cada una de estas poblaciones a estudiar. Listo, lo podemos hacer, pero hay que compararlo contra esa escala que no podemos controlar, que es la oferta objetivo. Es algo a tener en cuenta. Demasiado importante, no podemos hacer comparativos crudos cohorte a cohorte, a menos de que tengamos en cuenta número de cupos y número de aspirantes. Cualquier otro comparativo no es válido. Bueno, entonces hasta ahora lo que hemos hecho es una descripción de resultados de corte cualitativo, exacto, o de corte descriptivo, ¿cierto? Simplemente como ciertos históricos y ciertos comportamientos de los aspirantes respecto a la admisión a la Universidad de Antioquia.
los dos objetivos principales de la comisión, como mencionaba el profesor Santiago al principio, era observar la influencia de la prueba específica sobre la admisión y la influencia del cambio de admisión por segunda opción. Okay. Vamos al primer punto. ¿Cuál es la influencia de la prueba específica en el examen de admisión? Para esto, hasta ahora se han hecho análisis de la población general. Es decir, cómo afectó esa prueba específica sobre la población general, o discriminada por estratos, o por procedencia, porcentualmente a la cantidad de admitidos o a la probabilidad de ser admitidos a la Universidad de Antioquia. Ese es el estudio que se hizo. Ahora, en la siguiente fase del estudio se analizará la prueba punto a punto, cuál es la respuesta de la población con respecto al examen. Okay. Esto es la calidad de la prueba. Así que muchos de los resultados que tenemos acá, pues hay muchas hipótesis que se derivan a eso. ¿Por qué ocurren? Entonces hay muchas hipótesis que se derivan de esto que las tendremos que responder en la siguiente fase del estudio. Bueno. Lo que observamos en esta tabla es el resultado de un análisis de escenarios. Es decir, como ocurrieron las cosas en esta cohorte, 2016-1 fue que hubo una prueba específica, ¿ok? Y hubo cierto criterio de admisión. Ahora, cambiemos el escenario, quitemos esa prueba específica y veamos de nuevo cómo fue o cómo debió haber sido la admisión si quitamos esa prueba específica. ¿Okay? Escenario 1, cómo ocurrieron las cosas. Escenario 2, quitemos la prueba específica y veamos qué ocurre con la admisión. Es decir, volvamos a correr el algoritmo que realiza admisiones y registros para escoger los admitidos y veamos qué cambia. Entonces lo que vemos en esta prueba es, en esta columna, en la segunda columna, el número de aspirantes. Nuevamente recordemos que esto es aspirantes a programas en Ciudad Universitaria. Acá vemos el número de admitidos en los dos escenarios. El escenario tal y como ocurrió, con prueba específica, y el escenario sin prueba específica. Okay, número de admitidos. Acá vemos el porcentaje de admitidos. La proporción de admitidos, ¿cómo hubiera cambiado? Si no hubiéramos hecho la prueba específica. Obviamente este análisis de escenarios simplemente lo que hace es quitar la tercera prueba, pero recuerden que de todos modos las otras dos pruebas también cambiaron, se redujeron la cantidad de preguntas de 40 a 25. Y lo que vemos en la tercera columna es esa probabilidad de admisión general para cada estrato socioeconómico. Okay. Una persona escogida al azar del pool de aspirantes de estrato 1, en 2016-1 tuvo una probabilidad de 5.64 de ingresar a la universidad. Si hubiéramos quitado la tercera prueba de 6.74. Okay. Para estrato 2 vemos que la diferencia no es significativa, más o menos de 0.2 puntos porcentuales, y así continuamos hasta estrato 6. Okay. La tercera prueba no tiene una influencia significativa sobre esta probabilidad de admisión. Ahora, si hacemos el análisis sobre el 50% superior de cada estrato, o los mejores de cada estrato, obviamente los resultados son muy diferentes. Lo que podemos garantizar es que obviamente esas probabilidades cambian radicalmente. Acá tomamos el punto de vista más conservador y tomemos toda la población. Tomemos toda la población, eso es lo que tal vez le interesa a un buen segmento del público que quiere ver cómo afecta la prueba específica a estos resultados, y el resultado de este análisis de escenarios es que los puntos porcentuales no cambian significativamente. El segundo escenario o el segundo análisis de escenario que se realizó es, recuerden que el segundo cambio significativo fue el criterio de admisión por segunda opción. Okay. Antes se daba prelación a los aspirantes que escogieron el programa por primera opción, es decir, se llenaban los cupos del programa con los aspirantes que escogieron el programa con primera opción, y si quedaban cupos disponibles, esos se dejaban para aspirantes que no pasaron a su primera opción, pero que escogieron ese programa como segunda opción. Ahora el criterio cambia. Los aspirantes
se rankean, si no pasan a su primera opción, compiten con los aspirantes del programa de segunda opción en igualdad de condiciones, simplemente por puntaje. Bueno, entonces, en el segundo análisis del escenario, lo que tratamos de examinar es cómo ese ranking afectó el porcentaje de admitidos global. Okay. Cuando nos vayamos a examinar esto por programa en detalle, vamos a ver otros resultados. Que de eso ya vamos a hablar en un momento. Entonces lo que vemos acá nuevamente, número de aspirantes, número de admitidos. Entonces este es el ranking que se realizó en 2016-1, ranking sin preferencia por la primera opción. Okay. Y este es el ranking que se venía trabajando, ranking con preferencia, que se le daba prelación a los que escogieron el programa por segunda opción, por primera opción, perdón. Nuevamente, esta es la distribución de admitidos a la universidad y esta es la probabilidad de ser admitido a la universidad para estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la población general de cada estrato. Okay. Los porcentajes no cambian significativamente. Antes la influencia es mucho menor que el análisis de escenarios que acabamos de ver, excepto para estratos superiores. Noten que en estratos 6 y 5 son pocos aspirantes y la mayoría se presentan al programa de medicina. Y en el programa de medicina es donde se vio un cambio significativo en la admisión por segunda opción. Muchas personas que se presentaban a medicina por primera opción pasaron de manera excepcional a programas por segunda opción. De esto ya vamos a hablar. Que eso es lo que explica este cambio, por ejemplo, en estos aspirantes de estrato 6. Por ejemplo, con el criterio nuevo pasan 9 aspirantes adicionales de estrato 6. Simplemente porque pasan a programas, se presentaron a medicina y pasan a programas como instrumentación quirúrgica, entre otros. Bueno, entonces, de manera general, esa probabilidad de ser admitidos a la universidad en el segundo escenario no cambia. Okay. La influencia es mucho menor incluso que la tercera prueba. Bueno. Ahora, examinemos con más cuidado esa admisión por segunda opción. Vemos que en el global no cambia nada. Exacto, en el global no cambia nada. Pero si nos vamos carrera a carrera, sí hay cambios significativos. Vamos a ver qué pasaba antes, qué pasaba en cohortes pasadas con respecto a la admisión por segunda opción. Acá vemos la cohorte 2015-1. Estos son los programas que tienen más admitidos porcentualmente por segunda opción. Tecnología química, por ejemplo, en 2015-1 el 90% de sus aspirantes pasaban por segunda opción. Solo 3 aspirantes por primera opción. Estos, digamos, son los programas que siempre han aparecido con más porcentaje de admisión por segunda opción. Algunas tecnologías, ciencias básicas, algunas ingenierías y algunas licenciaturas. Siempre aparecen en este ranking de los programas que más personas admiten por segunda opción. Bueno. Comparativamente, vemos, estos son los programas que en 2016-1 admitieron más aspirantes por segunda opción. Hay programas que nunca habían estado en este ranking, es más, que nunca habían admitido nadie por segunda opción. Entre esos, el primero del ranking, instrumentación quirúrgica. Okay. Nutrición y dietética, microbiología y bioanálisis, principalmente carreras que la prueba específica fue biología. Okay. Hay unos que aparecían en este ranking y siguen apareciendo. Antes admitieron más personas por segunda opción y tal vez con un puntaje de corte más alto, como matemáticas, estadística y las otras ciencias básicas. Acá vemos la evolución de esos admitidos por segunda opción. En 2016-1, debido al cambio de criterio de admisión por segunda opción, es particularmente alto. Llegamos al 37%, cuando en cohortes pasadas, las cohortes que son comparables a estas, que son las cohortes 1, no pasaba del 25%. Okay. Particular, en la cohorte 2015-2 fue del 25%, pero en las segundas cohortes es usualmente más alto. Bueno. Ahora, tomemos esos programas que aparecieron de primero en el ranking de admisión, los que más admitieron estudiantes por segunda opción en 2016-1.
y miremos qué hubiera pasado si no hubiéramos quitado ese criterio de admisión por segunda opción, si nos hubiéramos quedado con el criterio antiguo. Entonces, bueno, acá lo observamos. Instrumentación quirúrgica. Efectivamente, admitió el 97% de sus aspirantes fueron admitidos por segunda opción. Creo que solo un aspirante por primera opción. Si se hubiera dejado el criterio antiguo, no hubiera pasado nadie por segunda opción. Exacto. Lo mismo para nutrición y dietética, microbiología y bioanálisis. Hay carreras en las que este porcentaje hubiera permanecido significativamente el mismo, como tecnología en regencia en farmacia, otras que admitían aspirantes por segunda opción y esta vez admitieron un número significativamente más alto. ¿Okay? Acá vemos otra en las que ese número de admitidos cambió significativamente, otras que permanecieron igual. Okay. Entonces, ¿de dónde vinieron estos admitidos? Cojamos las 3 primeras carreras, creo que sí son esas: medicina, veterinaria, microbiología e instrumentación quirúrgica. Instrumentación quirúrgica y veterinaria, ok, creo que acá. ¿De dónde procedieron estos aspirantes? Entonces, la respuesta es clara para los programas que escogieron o que la prueba específica fue biología, es principalmente medicina. Es más, para estas únicamente medicina. Instrumentación quirúrgica, nunca había admitido aspirantes por segunda opción, admitió 31 aspirantes por segunda opción que provenían de medicina, lo mismo para microbiología y análisis y para medicina veterinaria. Bueno, ¿quieres hablar? Bueno, entonces para concluir, tenemos entonces que la inclusión de la prueba específica no generó sesgos socioeconómicos, o sea que esa crítica que se había hecho al acuerdo a través de la inclusión de la tercera prueba, de que iba a perjudicar a estratos socioeconómicos bajos con base en la información disponible y con base en los métodos que utilizamos, no tiene sustento. Donde sí hubo cambios significativos fue en el criterio de admisión por segunda opción a través de la prelación por puntaje. Ahí, como mostró el profesor Ricardo, de manera global las diferencias no se ven entre el esquema viejo y el esquema actual, pero si entramos con lupa en cada uno de los programas vemos que ese cambio en el esquema de admisión reconfiguró mucho las cosas. En particular se vio entonces, como mostró el profesor Ricardo, que muchos programas que antes no recibían estudiantes por segunda opción, ahora sí los están recibiendo. ¿Listo? Entonces vemos que hay algunos programas que se beneficiaron con eso y otros programas que se ven perjudicados. Ahí lanzamos una alerta que, por ejemplo, en el caso de instrumentación quirúrgica, vimos que de todos los admitidos, apenas uno fue admitido por primera opción, esa fue su elección, y el resto pasaron como residuo, principalmente la carrera de medicina. Entonces ahí lanzamos una alerta que puede ser un posible factor de deserción, no de la universidad, sino dentro del programa de instrumentación quirúrgica, porque van a ser admitidos por segunda opción que tienen en su objetivo pasarse posteriormente a medicina. ¿Listo? O sea que aquí hay algo importante, el aspirante a la Universidad de Antioquia lo que quiere primero es garantizar un cupo, obtener un cupo de la universidad, bien sea en primera o segunda opción. Si es en primera opción, muy bueno. Si la logró en segunda opción, buscará de alguna manera más adelante, esa es nuestra hipótesis, cambiarse a su primera opción original, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos ahí, el cambio generó aumentos considerables en el porcentaje de admitidos por segunda opción para algunos programas, no significa que haya sido para todos. Aparecen algunos programas que usualmente no incluían admitidos por segunda opción, ahora sí. Y la idea, o ese es un interrogante que hay que entrar a estudiar, es mirar el impacto de ese cambio de criterio de segunda opción, cómo podrá más adelante determinar si va a haber deserción dentro de los programas o no. ¿De acuerdo? Esa es una de las grandes alertas que hacemos del estudio. Finalmente, ¿qué es lo que viene o qué es lo que falta por hacer o cuáles son los objetivos a futuro? Como mencionó el profesor Ricardo, analizar la calidad de la prueba. Han habido algunas críticas, sobre todo de la prueba de competencia lectora, de que realmente no, entre comillas, discrimina bien
entre los estudiantes. En este caso lo que buscamos es mejorar ese proceso de selección, de manera que aquellas personas, que ninguna persona al azar vaya, digamos, a pasar porque respondió precisamente al azar esa pregunta, sino que realmente es una persona que conozca el tema y la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces la idea es mejorar la calidad de la prueba, mejorando esa capacidad predictiva de la probabilidad de éxito. ¿Listo? Segundo, corregir el proceso de estandarización del puntaje de la prueba bruta del examen. Como vemos, aquí le presentan a uno un puntaje bruto y el correspondiente puntaje estandarizado. Hemos encontrado, y hubo una comisión de auditoría de este proceso y encontraron algunos problemas. Esa estandarización puede dar valores negativos y en algunos casos dan valores mayores que 100. Entonces proponemos que hay que corregir ese proceso, pero el proceso de corrección no es complicado. Tercero, estudiar la relación que hay entre el examen de admisión y la deserción. Recordemos que uno de los factores más relevantes o la justificación más importante para justificar la inclusión de la tercera prueba específica era disminuir las tasas de deserción a través de una mejora precisamente en la probabilidad de éxito de los estudiantes. Sin embargo, todavía no se tienen datos para la Corte 2016-1, dado que apenas van a empezar a estudiar, entonces todavía no se tiene información sobre ese fenómeno de deserción. Sin embargo, si hacemos alusión a eso, que puede presentarse deserción dentro de los programas. Y todavía no podemos responder, y la evidencia empírica lo ha demostrado, se han hecho algunos estudios para la Universidad de Antioquia en términos de deserción a nivel agregado y a nivel de cada programa o por ciertas facultades que tienen altas tasas de deserción, y encontramos que adicional al buen o mal desempeño de los estudiantes, que pueden ser un motivo de deserción, en particular cuando les va mal, de todas maneras hay otro tipo de factores que de manera conjunta pueden ayudar o pueden incrementar esa probabilidad de deserción, ¿de acuerdo? Entonces, de manera que un mensaje importante es que un estudiante no va a tomar la decisión de desertar solamente porque le fue mal en la universidad, sino que puede haber el caso de estudiantes que les fue bien, que fueron bien seleccionados por la prueba, que tienen una probabilidad de éxito académico muy buena, pero pueden tener otros factores que lo lleven a desertar, por ejemplo, recursos económicos, tener que trabajar, por ejemplo, si alguna estudiante tiene hijos o tiene que hacerse cargo de los padres, bueno, un sinnúmero de situaciones que es típica de las personas de estratos bajos. Entonces, de manera que aquí hay que entrar un poco a trabajar cómo lograr separar cuál va a ser la influencia de una prueba estandarizada sobre la probabilidad de deserción, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta ahí llegamos. Bueno, aquí hay unas referencias, ya creo que damos espacio a las preguntas y la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Profesor Marco. Que sobre los estratos, por ejemplo 1, 2 y 3, tiene la nueva prueba, tanto en términos de prueba específica o en términos de doble opción o ranking, como ustedes mencionan también, o sea, cuando uno habla de la preferencia o no. Por ejemplo, dice la página 36, en términos generales se observa una disminución en la proporción de admitidos para los colegios oficiales al incluir la prueba específica. Esa es una afirmación pues del documento, entonces se dice claramente, en términos generales se observa una disminución en la proporción de admitidos para los colegios oficiales al incluir la prueba específica. Página 37, en términos generales se observa una ligera disminución en la proporción de admitidos para los aspirantes de estratos 1 y 2 al incorporar el nuevo criterio de ranking, es decir, la denominada doble opción, según la consideración de ustedes. Con la doble opción, aquí se reitera en la página 38, se puede apreciar un aumento en el porcentaje de admitidos para los colegios no oficiales al efectuar el cambio en el criterio, es decir, en el criterio de ranking, digamos de nuevo la doble opción. Es decir, yo creo que aquí hay una serie de afirmaciones de ustedes en el documento que de todas maneras habría que considerar y tener en cuenta en el sentido de hasta dónde digamos, la prueba específica, el nuevo criterio, por ejemplo, el famoso ranking o la preferencia, pues o en términos de doble opción, digamos, afecta a estratos 1 y 2 o estratos 1, 2 y 3 en algunas circunstancias y favorece a estratos 4, 5 y 6. Digamos, yo sigo pensando que eso es importante porque de alguna manera sigue incidiendo en términos de un factor que para una universidad pública es muy importante y es el asunto de la equidad social. O sea, cualquier disminución, así sea mínima en términos de equidad social,
que favorezca a los estratos altos, evidentemente va contra la misión de la universidad, pues de una universidad pública, evidentemente. ¿Cierto? No es que se vaya a vetar el ingreso pues, de los estratos 4 y 5 y 6 a la universidad, evidentemente no. Sabemos que ellos en su gran mayoría, procedentes de colegios privados, se van para EAFID, se van para Bolivariana o para las universidades privadas o para el CES o para otras universidades. Entonces, ese asunto yo creo que no se debería, digamos, desestimar. Por aquí me dice, por ejemplo, pues unos estadísticos pues que también tenemos por allá, unos expertos en estadística, rector, el profesor Remberto Reynolds, el profesor Jorge Maecha, que incluso escribió un artículo que apareció en el portal No sumar peras con manzanas. Por ejemplo, Remberto me dice, haciendo un cambio, o sea, totalizando globalmente los cambios que introducen la prueba específica y la prueba esta de selección, o sea, la doble opción, digamos, ingresan 86 personas menos en el estrato 1, 73 personas menos en el estrato 2, 3 personas menos del estrato 3 ingresan menos, o sea, que no entran a la universidad. Pero, digamos, a renglón seguido, ingresan del estrato 4 52 personas más, 35 personas más del estrato 5 y 6 personas más, y 11 personas más del estrato 6. Esto de nuevo corroboraría la idea de que, efectivamente, totalizando, globalizando criterios de prueba específica y la prueba, digamos, la doble opción, se termina también favoreciendo de nuevo a los estratos 4, 5 y 6. Entonces yo sigo insistiendo en mi pregunta, así sean disminuciones significativas, para una universidad pública no se puede dar el lujo de controvertir, digamos, el asunto de la equidad cuando se trata del acceso a la universidad. Hay cosas que me parecen a mí, pues en el estudio, o sea, no soy estadístico, son contraevidentes, que a los estratos 1, 2 y 3 les vaya mejor en matemáticas, por ejemplo, como ustedes presentan ahí, incluso en los percentiles altos de 50 y 90%, a mí me parece algo contraevidente porque a veces los colegios públicos ni siquiera tienen la posibilidad de tener en ocasiones un profesor de matemáticas, les llega a los 3, a los 6 meses, a veces no tienen durante un tiempo un profesor de matemáticas. Y los profesores expertos, digamos, en ciertas áreas son copados por los colegios privados. A mí me parece eso absolutamente contraevidente, pero bueno, ustedes ahí desde la estadística lo demuestran. Yo quisiera que me trabajaran un poco sobre esa idea de esa leve, así sea leve, digamos, favorecimiento a los estratos 4, 5 y 6 con la prueba específica y con la doble opción. Bueno, como mencionábamos, el sesgo, digamos, existe un sesgo, pero no lo llamemos sesgo, porque un sesgo es algo que alguien ocasiona. Digamos, sí existe una diferencia significativa históricamente en cómo responde un estudiante de estrato 1, 2, 3 versus uno de estrato 4, 5 y 6. Eso se ha mantenido históricamente. Es cierto también que en la población general esa diferencia se agudiza un poco más. Yo diría que lo que hay que preocuparse no es tanto en las diferencias entre estratos, sino dentro de cada estrato. Dentro de cada estrato sí hay una variedad poblacional también grande, exacto. Algo que hay que considerar también es en la calidad de los datos. Obviamente, eso es un proceso que es auditado por admisiones y registros, es el estrato que el estudiante informa, exacto. Pero es algo a tener en cuenta en cuanto a la calidad de los datos. Pero dentro de cada estrato hay diferencias significativas, digamos, más indudablemente en estratos 2 y 3. Digamos, ahí se parten las personas, digamos, entre los que les va o responden de manera menos adecuada al examen versus las que tienen un examen de admisión excelente. ¿Por qué se causa esto? Eso es lo que hay que mirar a ver en detalle. Digamos, ¿por qué son esas diferencias? ¿Por qué siempre han sido? Digamos que es algo que depende de factores externos. Y lo otro es por qué reaccionaron o por qué respondieron a este examen particular, por ejemplo, a la prueba de matemáticas de esta manera. Exacto. Una hipótesis que no podemos descartar y es la que viene ahorita en la segunda parte del estudio, tiene algo que ver con la calidad de la prueba, pues, porque es algo contraintuitivo. O efectivamente es una prueba que sí tiene un poder de selección adecuado y efectivamente eso es lo que pasa entre estratos. Pero algo, aparte de eso, algo que hay que examinar con mucho cuidado son las diferencias dentro de cada segmento poblacional, porque sí hay diferencias significativas a estudiar dentro del mismo estrato 3, dentro del mismo estrato 2 y estrato 1. Hay diferencias de todo tipo, económicas, sociales, culturales, etcétera. Yo agregaría una cosa, pues no está en las diapositivas, pero sí está en el informe. Si uno compara esas proporciones
entre las diferentes cohortes desde el 2010-1 hasta la del 2016-1, que es donde se implementa el cambio, uno ve ese mismo patrón, no solamente exclusivo de la cohorte 2016-1, sino que uno tira para atrás y ve que esa estructura se ha mantenido cohorte a cohorte, independiente de la prueba. O sea que esas mismas diferencias que mencionabas, que beneficia, digamos, a esa brecha entre los estratos altos y bajos, no es exclusiva solamente de la cohorte actual debido a la prueba específica, a la inclusión de la prueba específica, sino que es algo que se ha venido presentando antes incluso de la prueba específica. Y segundo, una cosa que me parece importante, todos sabemos que la universidad es una realidad, un reflejo de la ciudad. En una de las páginas del texto hay una gráfica de cómo es la configuración, cómo es la distribución de los estratos en las diferentes cohortes de la ciudad y se calculan precisamente esas proporciones. Comparando esa evolución de la ciudad con la fotografía de la universidad, esas diferencias son prácticamente un reflejo. Esas diferencias no, esos escenarios son un reflejo. O sea que la Universidad de Antioquia realmente es un reflejo de esa composición socioeconómica de la ciudad. Estoy de acuerdo con lo que dices de las diferencias, ¿de acuerdo? Pero el objetivo era mirar si fue la prueba específica la que generó esas diferencias o las aumentó, pero si miramos esa misma fotografía cohorte a cohorte, antes incluso cuando no estaba la tercera prueba, vemos que es prácticamente la misma foto. Entonces ahí hay que entrar a estudiar lo que menciona el profesor Ricardo, en términos de la calidad de la prueba, proponer mejores preguntas de manera que el proceso de selección o de respuesta a esas preguntas realmente obedezca a las personas que más saben. Y lo de la prueba matemática sí es verdad, o sea, para nosotros también pareció contraintuitivo, donde sí es muy confirmatorio es en la prueba de competencia lectora, ahí sí uno ve evidentemente una diferencia más grande, o sea, beneficiando a los estratos altos con respecto a los bajos, pero a la hora de comparar entre las diferentes cohortes sí vemos pues que esas diferencias no son muy marcadas, pero las hay. O sea que una realidad de las pruebas estandarizadas y no exclusivamente la de la universidad, en pruebas internacionales, tanto a nivel de pregrado como de doctorado, uno ve que esas brechas entre grupos minoritarios y otros que no existen. Afortunadamente, desde mi punto de vista, vemos que esas diferencias no fueron mayores a lo que yo esperaba, mayores diferencias, pero no se presentaron esas diferencias. No sé quién más, o si responde. Muy buenas tardes para todos. Pues lógicamente nosotros desde la Escuela de Nutrición estamos algo preocupados con los resultados. De 1008 aspirantes por primera opción no recibimos sino uno. Eso históricamente nosotros desde hace más de 10 años habíamos logrado que no se presentara ningún estudiante por doble opción o por segunda opción a la carrera. Sin embargo, preocupa más los datos, que es un aporte adicional que creo que es también importante que lo indaguemos en las demás dependencias, y es que a la hora de la matrícula tenemos una deserción precoz de los estudiantes admitidos por segunda opción de más del 60%. Es decir, de las personas que recibimos por segunda opción solamente matricularon 6, y de esos 6 han ido a mi oficina ya a solicitar la forma de pasarse para otra carrera, 2. Efectivamente eso implica que hay 2 elementos de los que hablábamos inicialmente en las presentaciones, que hablaban de por qué se hacía el 480. Uno era el tema de la deserción. Lo que aquí habría que indagar es efectivamente si por el contrario eso implica es aumentar la deserción temprana. Y de todas maneras sí nos preocupa mucho porque el CES acaba de aperturar la carrera y pues nosotros dejamos de recibir a las personas que se presentan por primera opción a nuestra dependencia y lógicamente la competencia se los está llevando. Decano. Ah, no lo vi. David. De los programas que disminuyeron los cupos ofertados o los que quedaron libres porque no alcanzaron a llenarse. Esa es una pregunta. Y lo otro es que
valdría la pena también en algún momento del consejo del día de hoy hablar sobre el tema de la vocacionalidad y el efecto de la segunda opción sobre la vocacionalidad. Bueno, lo de los cupos libres, sí, son los... Aló, aló. Sí, los cupos libres son los cupos que quedaron sin llenarse entre todas las carreras que... Y el ranking que presentamos son las carreras que más cupos libres tenían, más cupos que no alcanzaron a llenarse. Y lo que mencionas de la vocación es totalmente válido, incluso lo discutimos en el equipo pues, de la comisión, y es ese que lo que mencionaba al final en las conclusiones, el estudiante lo que busca primero es tener un cupo, un acceso a la universidad, ¿ya? Y si pasó por segunda opción, pues obviamente el estudiante tiene en su cabeza su primera opción, o sea, su vocación, por ejemplo, es ser más médico que instrumentador quirúrgico, pero él primero quiere asegurar ese cupo y de alguna manera buscar cómo migrar de ese programa de instrumentación quirúrgica al programa de medicina. Ahí hay como un doble problema. Primero, un problema para, como mencionaba el señor decano, ¿sí? Para los programas que recibieron casi todo el mundo por segunda opción, son potenciales desertores, y también va a ser un problema para medicina porque ellos ya tienen su cupo completo de primera opción, pero también va a haber una sobredemanda a través del criterio de cambio de programa. Entonces ahí la universidad no sé cómo pues, le presentaría ese segundo esquema. Donde yo quiero sí hacer énfasis es que de los dos grandes objetivos, debido a los dos grandes cambios en el acuerdo, el gran cambio, por ahora el más radical, ha sido ese cambio en la configuración o en la distribución de los cupos por ese criterio de admisión con base en preferencia por puntaje. Entonces ahí vemos que unos que se benefician, unos que se perjudican, y el problema entonces, o el interrogatorio es, la pregunta clave es si volver al esquema de criterio de selección antiguo, mantener el nuevo. Yo creo que el nuevo, pues miren las consecuencias y que pronto pueden venirse adelante, o otras maneras de controlar ese fenómeno que se nos puede venir encima. Decana de Derecho y decano de Salud Pública. Buenas tardes. Muchas gracias por el informe, aunque personalmente me hubiera gustado que el Consejo Académico hubiera sido tenido en cuenta para formular las preguntas y las inquietudes que teníamos. Ustedes solo se basaron en una variable del estrato socioeconómico, que era tal vez una inquietud que ha rondado en la universidad, pero en este Consejo se plantearon muchas más inquietudes que espero pues que con otros estudios se puedan ir salvando. De las presentaciones que hicieron, a mí me quedan dos inquietudes. La primera, si este tema, para mí negativo, esto de la segunda opción, pudo ser previsto, pudo ser modificado con antelación, pudo ser evitado. Y la otra, si la prueba específica, si cumplió los objetivos que se tenía en el acuerdo 480, es decir, mejorar la calidad, incrementar la permanencia, conservar la cantidad de cursos ofrecidos y mejorar el perfil vocacional de los estudiantes. Esas son como mis dos inquietudes. Gracias. Sí, en eso tienes toda la razón. Nosotros en el informe mencionamos ese asunto, sobre todo el análisis de escenarios para mirar cómo hubiera sido esa configuración antes de la aplicación del criterio de segunda opción y después por el criterio de preferencia por puntaje. Eso se pudo haber hecho antes, y cualquier otro, digamos, criterio de selección en términos de la admisión, se pudo, o sea, no la de la prueba específica, sino el criterio de admisión, ese se pudo haber hecho antes de aceptar o de incluir ese cambio en el acuerdo. Y segundo, los 4 puntos que mencionas, que fueron el sustento o la justificación para incluir la prueba específica, los extrajimos, pues los sacamos del acuerdo como tal, o sea, fuimos al acuerdo y leímos que esas fueron pues como los 4 pilares. Sin embargo, el estudio de mirar si eso realmente correspondió a esa justificación, habría que mirar los datos una vez que los estudiantes empiecen, o sea, ese es post,
Una vez que ya los estudiantes se matriculen, hay que estudiar, por ejemplo, el fenómeno de deserción precoz, que ya mencionó el decano, analizar por ejemplo, porcentaje de materias canceladas, mirar el promedio crédito acumulado, todo ese tipo de cosas para ir a hacer un seguimiento y comparar a ver si realmente hubo una mejora en la calidad académica de los estudiantes. Y en la parte de la vocación, en particular, ya sí habría que ir a preguntarle a cada estudiante realmente, por ejemplo, si desertó, cuál fue el motivo de su deserción, si fue, no, es que realmente no me siento bien con mi segunda opción, yo quería la primera, bueno, ese tipo de cosas. Pero eso sí es una vez que los estudiantes entren a hacer un seguimiento, un monitoreo, a mirar si esas justificaciones si se cumplieron o no. Bueno, también, refiriéndome a tu pregunta, digamos que los factores más incidentes en lo que en las preguntas planteadas o en lo que nos aqueja, que es básicamente la igualdad de condiciones para los estudiantes en la Universidad de Antioquia. ¿Cuáles son los puntos o meollos digamos, cuáles son los factores que tienen más incidencia en todo ese proceso? Digamos, hay un primer factor que es el examen de admisión, ¿okay? Porque es un filtro inicial que excluye 90% de la población de aspirantes. ¿Okay? Cada pregunta tiene un impacto significativo en ese primer aspecto. Digamos, cada cambio metodológico tiene un impacto significativo. En el informe decimos pues que se pudo haber estudiado ese escenario. Hay escenarios que se pueden estudiar, hay escenarios que no. En particular el de la tercera prueba es algo totalmente experimental y no hay manera de uno simular ese escenario, ver qué hubiera pasado o no con la tercera prueba. Simplemente la única manera de saber qué va a pasar es haciéndolo. En el criterio de segunda opción, ahí sí se pudo haber hecho un análisis previo. Pero una vez tenemos ese 10% de la población seleccionada, lo fundamental es la permanencia. ¿Cierto? Todos los aspectos de permanencia, tanto que dependen del estudiante, del admitido, sea su vocación, sea sus condiciones personales de todo tipo, económicas, físicas, etcétera, y también el factor universidad, digamos, el factor administrativo, el factor reglamento, etcétera. Esos son los aspectos fundamentales a tener en cuenta. Digamos, una vez alguien ha sido admitido, ya, ¿qué importa el examen de admisión? Ya estamos hablando de permanencia, exacto, y ese es un análisis algo que hay que estudiar de manera cuantitativa y precisa. Digamos, todos esos programas de permanencia en la universidad, cómo inciden y cuáles son los que realmente tienen una incidencia o un rol real en esa permanencia, que es lo que finalmente se busca, permanencia y graduandos con los criterios de calidad adecuados. Buenas tardes. Yo tengo las siguientes preguntas en relación con… Lo primero es que los objetivos eran mejorar la calidad, evitar deserción e incrementar la permanencia, conservar cupos ofrecidos y mejorar el perfil vocacional. Entonces la pregunta aquí es sobre hipótesis que ustedes trabajaron en esto, porque tomaron un objetivo que fue el de sesgo socioeconómico de estrato, pero supongo que serán todavía ocultos esos supuestos, esas hipótesis en torno a los objetivos de todo este proceso, porque entiendo que esto finalmente se evaluará contra estos objetivos. Si ya hay algunas hipótesis, uno tendría una hipótesis que lo de la segunda opción está afectando lo del perfil vocacional, pero supongo que eso hay que testarlo desde el punto de vista estadístico. Lo del sesgo socioeconómico, ustedes son muy enfáticos en que no hubo ese sesgo. Sí, pero que es muy pequeñito, pues digamos que es muy pequeñito para mantener el criterio de Marco Antonio también ahí, que es muy pequeñito. Pero lo que es cierto es que hay un sesgo social que se impone y que seguramente tiene que ver con la formación previa y los colegios oficiales y toda esta cosa que habría que estudiar más a fondo también. Pero queda la pregunta porque cuando hiciste un énfasis en que esto proyecta exactamente una radiografía de lo que ocurre en la ciudad de Medellín, se traduce en la Universidad de Antioquia, es entender que esa estratificación socioeconómica que tiene la ciudad de Medellín es la misma que refleja la Universidad de Antioquia. Es eso lo que trato de explicar.
Eso querría decir que proporcionalmente también la gente llega a la Universidad de Antioquia en la misma medida en que se da la distribución en la ciudad de Medellín. Es decir, la gente está llegando en alguna medida de todos los estratos. Bueno, yo creo que hay un criterio de opinión ahí, pues es que definitivamente uno nunca pensaría en eliminar estratos para entrar a la Universidad de Antioquia. Bienvenida pues la gente de la clase alta también a la Universidad de Antioquia, así defendamos los otros estratos. Y la pregunta final es esta: en esas simulaciones que ustedes llaman escenarios, para mí son como simulaciones, ¿fue factible, se hizo o no se hizo? Yo quizás lo pasé de largo en la lectura, un escenario, una simulación, a ver qué tanto influyó la prueba específica en esta consecuencia de la segunda opción. Sin prueba específica y manteniendo el otro criterio, ¿qué hubiera pasado con la segunda opción? Sin considerar la prueba específica. Esa simulación se hizo. Sí, exacto, manteniendo el criterio de la jerarquización para entrar en segunda opción, pero suponiendo que no se hubiera hecho la prueba específica. Sí. Sacando la prueba específica y manteniendo el criterio de selección sí, para la segunda opción. Ese es precisamente el que se presentó. Exacto, quitando la tercera prueba, pero dejando el criterio de segunda opción. Sí. Digamos que hubieron dos cambios, entonces los dos análisis que se presentaron era quitando uno de esos cambios a la vez. Hay otro tercer escenario que uno puede analizar, que es quitar los dos, quitar tercera prueba y quitar… Sí. Bueno, entonces ahí se quitó, porque es el otro escenario que yo estaba mirando, y que convenía pues mirarlo para lo que sigue de aquí en adelante. Sí. Muchas gracias. Decanas sociales. No sé si logré realmente captarla hacia dónde la presentación nos permite pensar, porque de eso se trata, la influencia y el cambio que el 480 introdujo. Pero a mí me llama la atención, más que una pregunta, o si hay una pregunta allí en el fondo, es las conclusiones se hacen sobre todo por la segunda opción. Me llama la atención poderosamente eso, porque si el énfasis está ahí, entonces yo me pregunto que si el examen sí realmente puede ser predictivo y si realmente estamos fortaleciendo la calidad, que es uno de los argumentos. Y además me parece que es importante subrayar que en esos términos de predicción, ¿cierto? Todavía ustedes lo hacen, lo preguntan, habrá que ver, ¿cierto? Habrá que ver, y es cierto, todavía esto es algo que está en el orden de lo experimental, pero veo que hay mucha incidencia de la segunda opción y no de la estructura del examen. Sí, en efecto, en las conclusiones se hace más énfasis, digámoslo así, del efecto del cambio del criterio de segunda opción, que con respecto a la inclusión o no de la tercera prueba. El motivo fue porque ese fue el gran, incluso no lo esperábamos, o sea, simplemente dijimos, bueno, miramos a ver si la configuración cambió o no, y resultaron cambios pues, bastante radicales. Nos sorprendía, por ejemplo, que eran programas que uno solamente fue admitido por primera opción y el resto por segunda, cuando antes eso nunca había sucedido en el esquema viejo del criterio de selección. Entonces, claro, ahí hicimos un énfasis más grande porque esa fue la gran conclusión que incluso no esperábamos. Y yo creo que la comunidad académica creo que tampoco se lo esperaba más resultados en torno a la inclusión o no de la tercera prueba. Cuando ya fuimos a analizar la tercera prueba, vimos entonces que los cambios no son muy grandes, o sea, alguien podría decir, bueno, y entonces era mejor dejar la prueba anterior y no hacer cambio, no incluir esa prueba. Entonces ahí la pregunta es, puede ser que la calidad del examen es la que sea el factor diferencial para uno decir, sí, aquí sí hay un efecto positivo o negativo en términos pues, de la población admitida a la universidad. Entonces ahí por eso lo dejamos como trabajo a futuro, porque ahí hay que analizar punto por punto, o sea, prueba por prueba,
aplicando una teoría, por ejemplo, que se llama teoría de respuesta al ítem, que evalúa precisamente cuál es la capacidad de selección de una pregunta buena en ese sentido, para poder mirar si la prueba es de calidad, ¿ya? Porque si, así como lo vemos, entonces no vemos si el examen es de calidad o no, independiente si haya una tercera prueba o no la haya, porque vimos que las diferencias pues prácticamente no son muy sustanciales. Rector. A ver, uno de los elementos que ya confirmó el profe Libardo, yo quería hacer mención, y es el tema de medicina e instrumentación quirúrgica, que pues se ha hablado ahí y que tiene que ver con lo que decía la profesora Gloria igualmente y la respuesta que dabas. El tema de la segunda opción para instrumentación quirúrgica pues definió que el 98% de los estudiantes habían ingresado por segunda opción, y ahora que hicimos el proceso de matrícula, la deserción precoz fue del 40% de los estudiantes, es decir, no se matricularon 14 estudiantes de un total de 37. Creo que ese dato también es importante a tener en cuenta para lo que estabas diciendo. ¿Otras preguntas? ¿O pasamos a la discusión y decano Ciencias Económicas? No, cuando empezó el debate entonces… Bueno, si no hay más preguntas sobre las presentaciones como tal, ¿la vice tiene alguna? No. Quería agradecer pues de todas maneras, como en el cierre de esta parte del proceso, a los profesores Santiago Gallón, Ricardo Restrepo y al profesor David Galeano, pues que no se encuentra con nosotros, pero que hizo parte permanente del ejercicio y del análisis en esta primera etapa del estudio. Agradecer pues al equipo de expertos, como Vicerrectoría de Docencia y con nuestro equipo de trabajo del Departamento de Admisiones y Registro y de la misma Vicerrectoría, pues estamos interesados en continuar los análisis acerca de otras variables y otros aspectos que pensamos son no solamente coyunturales, sino que son asuntos que empiezan a generar inquietudes por el comportamiento que arroja esta prueba y porque fueron asuntos o son asuntos que nunca se habían revisado profundamente en las anteriores pruebas o en los anteriores procesos de admisión. En buena hora estamos haciendo en este momento comprensión de todo lo que ha pasado en la universidad durante estos años con todas estas posibilidades y con todas estas estrategias, pero que nos tendría que ayudar necesariamente pues a tomar decisiones y a mejorar no solamente el proceso mismo, sino a buscar estrategias efectivas de permanencia, que es a lo que le estamos apostando pues con todo este proceso. Muchas gracias, profesores.